Buenas noches, señoras y señores. Comenzamos aquí nuestra acostumbrada reunión de los viernes en la alta noche para hablar de la gente. En esta oportunidad, el protagonista será el señor Osvaldo Colombo. Pero está bien que puntualicemos desde ya que su aventura humana no le pertenece en totalidad. Como en pocos casos, en el suyo, su vida y su nombre comienza plenamente con su padre, también impresor, don Francisco A. Colombo. Yo estoy bastante seguro que no hay mejor posibilidad de dar en síntesis una introducción a nuestra charla de esta noche que leyendo el artículo que escribió el año pasado para la revista interamericana de los bibliógrafos de Nueva York, el señor Eduardo Larroque Tinker, que fue nuestro huésped. Ese breve artículo dice así: el tipógrafo argentino más famoso fue Francisco A. Colombo. Aunque nacido en Buenos Aires, donde fue aprendiz de un impresor, se trasladó a la sonolienta pequeña ciudad provincial de San Antonio de Areco. Allí actuó en política y como recompensa se le confió la impresión del diario de su partido. Afortunadamente para él, vivía allí, en una estancia vecina, un joven llamado Ricardo Guiraldes, quien había de convertirse en una de las estrellas más brillantes de la constelación literaria de su país. Era un cosmopolita completo, viajó ampliamente, hablaba 3 o 4 idiomas y era extensamente versado en las artes y las letras europeas. Pese a ello, Guiraldes mantenía un amor apasionado por el país y un intenso interés en las costumbres de la Pampa. Ambos hombres cultivaron una cálida amistad y colaboraron en la publicación de Proa, una revista literaria dedicada a la glorificación del gaucho. Esto impulsó a Colombo a imprimir una novela y algunos breves volúmenes de poesías de Guiraldes. En 1926, por último, este dio a Colombo el manuscrito de don Segundo Sombra y le pidió que imprimiera 1000 ejemplares. El impresor se sintió tan fascinado por el tema que bajo su propia responsabilidad hizo 1000 ejemplares más. La novela tuvo un éxito inmediato tal que no solo se convirtió en un clásico reconocido e hizo famoso a su autor, sino que también llamó la atención sobre el talento de Colombo como impresor entre un club de bibliófilos de Buenos Aires, llamados los Amigos del Arte. El fallecido Eduardo Bullrich, distinguido jurista y coleccionista de incunables, era uno de sus miembros, reconociendo los grandes talentos de Colombo antes de que estos hubieran madurado. Bullrich lo persuadió para que volviera a Buenos Aires para imprimir las publicaciones de la asociación. Siempre que Colombo encontraba problemas de diseño y de gusto, estos hombres lo aconsejaban y abrieron las puertas de sus bibliotecas para que pudiera ver cómo otros impresores, aún los titanes del siglo XV, resolvían sus dificultades. El estudio de estos impecables modelos dio a su trabajo fuerza, dignidad, claridad y una elegancia nacida de la equilibrada simplicidad. Adquirió de estos grandes maestros el apego honesto y esmerado por su trabajo. Y decía que nunca había terminado un libro en menos de 1 año y medio, porque insistía en que un buen diseño nace del ensayo y del error, y que la prisa es la muerte de la perfección. Tal este artículo, señoras y señores, en esta noche, que está bien si dijéramos que estará presidida por el espíritu de don Francisco A. Colombo, impresor del Pago de Areco, o también si dijéramos que lo de Gutenberg. Me gustaría mostrar, y ahora viene a cuento, algo muy curioso y que habla de la bondad y de la humanidad
de este maestro de impresores que fue don Francisco Colombo, que anudó tanta honda amistad y que hizo una siembra tan generosa sirviendo a los intelectuales de nuestro país. Era un hombre de muy buen humor. Vuelvo a insistir en su generosidad para traer a cuento el caso siguiente. Me contaron que por aquellos años eran no pocos los escritores y poetas que imprimían en su taller y luego, claro, no lograban las bases de financiación pactada. Así las cosas, el poeta Javier Villafañe, el famoso titiritero que seguramente todos recordamos, había impreso una vez un libro y no lo había podido pagar, claro está. Andando el tiempo se supo que don Javier Villafañe había ganado una lotería a medias con otro amigo. Y entonces el imprentero le envió el romance que voy a leerle. Dice así: romance de don Francisco A. Colombo a don Javier Villafañe. Oh don Javier Villafañe, señor de titiriteros, que habéis rodado los mundos con sandalias de andariego. Ahora que la fortuna con rostro de 5 décimos os ha colmado el bolsillo con rubicundo dinero, acordaos de esta casa que vuestros libros ha impreso, poniendo cuidado y gracia donde vos pusisteis genio. No seáis escondedor, no os pesen tanto los pesos, que lo que trae lotería se puede volar ligero. Antes que miles se acaben, aunque por mí duren luengo, venid, que yo no reclamo, sino que solo recuerdo. Buenos Aires, mayo 17 de 1944. Y a este romance, rápidamente, respondió el poeta de este modo. Respuesta de don Javier Villafañe, titiritero caminador, a don Francisco A. Colombo, señor del libro, flor de impresores. Quien con todas sus cobranzas puede hacer un romancero, cuando en romance le cobran, pague hasta el último céntimo. Aquí aguardo, don Francisco, mande presto un mensajero con un recibo que diga: recibí 300 pesos. Aquel que con hierro mata, bien debe morir a hierro. En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de mayo del año 1944. Señoras y señores, he intentado con esta breve introducción lograr que todos sepamos que esta noche en nuestro encuentro vamos a hablar de imprenta, de un arte dignísimo que honra a la humanidad. Y que a tal efecto he pedido muy especialmente a un apasionado bibliófilo, el ingeniero Gustavo Filiol Day, a que nos introduzca a un mundo en que los libros relucen como joyas, viven como animales jóvenes y hermosos, y significan en este momento, en los últimos años, en la Argentina, una flor de cultura que nos honra y nos destaca de modo singular. Dentro de un minuto comenzaremos a hablar de libros de arte. Disponga, señor director. Ingeniero, yo confieso, y me gusta decirlo, que jamás había sentido hablar sobre libros de arte con la pasión y el tono esclarecedor con que lo escuché a usted. Si lograse que esta noche buena parte de nuestro auditorio se llevase el mismo alto criterio, el mismo apasionado criterio que yo ya tengo sobre los libros de arte que usted logró inyectarme, habríamos hecho una obra de bien. Indudablemente, usted ha sido muy gentil en elegirme para hablar hoy sobre este tema. Hay una circunstancia especial que me exige que lo haga
en honor a don Francisco Colombo, que ha sido uno de los hombres que ha contribuido más a darme los halagos del libro. Y por otra parte, tratándose del libro, siempre que sea hablar de él, que es un tema apasionante, significa para mí un gran placer. Sobre ese tema se puede hablar tanto que usted lo limita al libro de arte. Y la verdad es que el libro de arte en sí es algo que no puede hacerse, que es algo que solamente el público lo determina si tiene ese valor artístico, con que se adorna luego de un tiempo un libro bien impreso de un buen autor, con una buena ilustración, con una magnífica composición y hasta con una elegante encuadernación. La bibliofilia exige una serie de condiciones que son previas y necesarias a cumplir para poder llenar la finalidad total del libro importante, vamos a llamar. Porque hay un confusionismo en lo que es el libro ilustrado y lo que es el libro de arte. En general, los libros se tiran con una base de autor, con un ilustrador ocasional y con una impresión circunstancial. Los que más han hecho dentro de los latinos en favor del libro de arte son los franceses, donde hemos recogido nuestros elementos básicos de imprenta y de conformación de libros elegantes e interesantes, nos enseñan que fundamentalmente el libro debe estar en manos de un editor, porque él asume no solo una responsabilidad material, sino que asume la totalidad de la responsabilidad en cuanto a la unión de esos factores que intervienen en un libro. Elegido el autor, es necesario buscar el ilustrador que lo interprete con exactitud, que pueda agregar lo que la ilustración significa en un libro, que es ayudar a su lectura, hacerla más plácida, más amable. Luego hay que buscar una tipografía que la acompañe. Es posible que algo de gran sensibilidad sea expresado en papel muy fino y ayuda a la interpretación o realza la magnitud de la obra. Luego, la disposición de los distintos elementos que componen un libro y que el neófito los mira sin advertir, significan un esfuerzo artístico que también debe estar en manos del editor, que es el corrector único y responsable único del valor total de ese libro. Es indudablemente otro de los factores que pesan grandemente es la disposición de una buena tipografía, que debe ser en sus aspectos generales un complemento del mismo libro y hasta interpretativo de lo que el autor en sí expresa en su libro. De todo ese conjunto surge algo que se pone en manos del público y solamente el tiempo es el que lo transforma en la obra de arte a que usted se refiere. Porque hay el otro tipo de libro de arte del cual se habla y que no es sino la expresión del artista que está encerrado en ese libro, que en realidad son nada más
que un conjunto de láminas o de reproducciones que se refieren a un artista consagrado y que, hechos con mayor o menor bondad, trascienden para completar la cultura general de todos aquellos que no pueden tener ocasión de llegar a los originales y que en cambio lo pueden hacer por reproducciones bastante fieles que hoy se pueden conseguir con mucha eficacia debido a los adelantos en materia fotográfica y de Ingeniero, ¿me reproducción. permite? ¿Es condición esencial que en el libro de arte que su tiraje sea muy limitado? 10 ejemplares. El tiraje limitado es una condición que surge también de las posibilidades de los alquileres. Un libro de arte o un libro que pretende ser de arte o un libro ilustrado en general es un libro caro, porque todas esas condiciones previas de que estoy hablando son necesarias a cumplir y todo eso cuesta. Tiempo, artesanía. Tiempo, y que el hecho de elegir el buen autor, elegir el buen artista, elegir la buena tipografía, conseguir la tirada de la tipografía o el armado del libro a mano, es un esfuerzo de tiempo y de dinero. En razón de eso, hay un porcentaje de libros que se tiran casi con exclusividad para los apasionados del libro especial, que ya entra en la órbita de los coleccionistas, y ese es otro aspecto del cual podríamos hablar luego, si usted quisiera, que es el bibliófilo puro. Ese sector, diremos, ayuda a costear los gastos para que sea repartido en forma menos gravosa para el tirado general del libro, porque es necesario de que si un libro se hace con un criterio artístico sería muy egoísta limitarlo a los pocos que pueden adquirirlo. La verdad es que el libro se reproduce luego, naturalmente, que no en los mismos papeles, no con la misma sinceridad de la artística que representan las primeras tiradas en sus grabados, pero que significan ampliar las posibilidades de su adquisición y desde luego contribuir a la cultura general, que es en última instancia el objetivo fundamental del libro de arte. Muy bien que lo puntualiza así. Ahora, naturalmente que la parte del bibliófilo, eso se puede dividir en muchas, en muchas categorías. Ingeniero, ¿hace mucho que empezó usted? He empezado hace mucho tiempo, circunstancias especiales me pusieron la vida al lado de los libros. Fue el viejo amigo Pardo que me inició, por una razón especial. Yo tenía un contacto con él a raíz de que es un coleccionista de estampillas y que en un momento dado resolví terminar con mi colección porque la familia, un gran coleccionista, había tenido una decepción por motivo de un sello falso, liquidó su colección y ese era mi padre, y entonces yo, consecuente con él, abandoné las estampillas. Y la Casa Pardo, que estaba al lado de la Franco Inglesa en la calle Sarmiento, en la época que yo estudiaba ingeniería, recién llegado a Buenos Aires, me dijo, así como consejo, porque él también era rosarino y conocía la colección y a mi padre, me dijo, hombre, usted puede dedicarse a una cosa más interesante, es un campo más abierto a su cultura, porque no se dedica a los libros. Y me aconsejó con los primeros libros que yo compré, y de ahí nace el proceso completo que me llevó a ser un bibliófilo. Naturalmente que, como le decía a usted, hay que tener ciertas condiciones, cierta predisposición para ser bibliófilo. Primero, hay que tener el espíritu del coleccionista, es decir, tener fundamentalmente
tener fundamentalmente, tener tiempo, libros históricos. Luego, dentro de todas las ramas, hay otros que lo hacen dentro del sector histórico, otros dentro del sector antiguo. Cada uno toma su rama con pasión. Y en general hay que tener una atracción por la cultura general. Porque fatalmente el proceso lleva a la selección del libro. Y la parte más interesante que tiene el bibliófilo es que hay el bibliófilo pudiente, que es coleccionista, que es bibliófilo de alma, pero hay y satisface generalmente su deseo, el bibliófilo que no tiene los medios, pero que tiene una dosis de paciencia tal y una cantidad de tiempo a su disposición tal, que el hecho de perseverar y de buscar todos los días se encuentra un elemento para enriquecer su biblioteca. De esos casos tenemos dentro del país, si debemos hablar del país, tenemos un caso donde hay una de las bibliotecas más importantes hechas a base de tiempo y de perseverancia y no de costo. Hay otras que han sido hechas con las dos condiciones, otras que son más costosas, que han podido seleccionar, han tenido los medios, le han dispuesto menos tiempo, pero en general es inversamente proporcional el tiempo y el dinero en materia de libros. A más tiempo, menos dinero. Ingeniero, los libros de arte argentinos, ¿desde cuándo comienzan? Los libros de arte argentino comienzan, en realidad el libro de arte como exclusivamente libro, como imprenta. Hemos tenido buenas imprentas, buenos maestros de impresión. Indudablemente Casavalle, Coni, han sido nuestras bases, nuestros puntales. Ahora, en materia de litografía, el proceso empieza con la Bacle, más o menos en 1828, 30, aunque es dudosa su llegada, un litógrafo francés, que viene con ideas de enseñar, etcétera, luego es perseguido, tiene que abandonar, vuelve. Pero allí es donde empieza la parte litográfica fundamental del país. Ahora, con posterioridad a principios de siglo, porque en realidad a fines del siglo pasado casi todos los grandes libros se imprimieron en Europa, en Francia, La Joan, por ejemplo, y otra serie, de editores de aquella época. Pero ¿cuándo ese artesanado comienza a tener vigencia en nuestro país? El artesanado empieza de la sociedad, de esas sociedades que se constituyeron, los amigos del arte en primer término y luego la Sociedad de Bibliófilos Argentinos. Ellos fueron los verdaderos precursores del libro que se transformó en libro de arte. No quiere decir con eso que ciertos editores con buenas imprentas no hayan hecho un esfuerzo suficiente como para presentar buenos libros ilustrados. Pero, vuelvo a decir, hay una gran diferencia entre un libro ilustrado donde hay un fin comercial a lo que es un libro hecho por el amor al libro exclusivamente. Y es así como los principales libros que hoy el público ha consagrado como libros de arte son los libros, en su mayoría, realizados por los amigos del arte, por ejemplo, el Martín Fierro ilustrado por Belloc, el Fausto ilustrado por... ¿En qué año fue el Martín Fierro de Belloc? El Martín Fierro debe ser el año 29, por ahí creo. Ajá. Después está el de Basaldúa, el Fausto de Basaldúa, que es una de las obras más interesantes. Después hay una serie, un proceso continuado a raíz de eso. Los bibliófilos argentinos publicaron lo más importante, ilustrado por Guido, el Facundo, de Lugones, el romance del Río Seco de Giraldo,
ilustrado por Alberto Giralde. Después hay libros como El Interlunio de Girondo, que ilustró Limbergo. Hay una serie de libros de ese orden, pero que dentro de la masa de libros, el Córdoba Azul, por ejemplo, es un libro de Capdevila. De Capdevila, también muy ¿Quién lo ilustró? ilustrado. Lo ilustró un señor Siegman, pero que tiene una pureza de interpretación de la naturaleza. Ilustró varios libros, el Catamarca, el San Juan, ilustró también de la misma, pero quizá el libro que tenga mayor valor artístico dentro de un punto de vista absolutamente personal es el Córdoba Azul, que imprimió Kraft. Después hay también libros editados por Bio y Zona, que son muy interesantes. Uno está La Gloria de Don Ramiro, que se imprime en Europa, pero que ilustró Sirio, aunque era español, pero se incorporó a la vida artística. Pero nuestro. Después hay el Motín de los Artilleros. Ese es un libro de Brown Menéndez, que fue ilustrado por Pacheco, que murió prematuramente. Y hay, como esos, hay una serie de libros muy interesantes. Ahora, lo curioso, y eso es lo más extraordinario, es que de todos los libros consagrados, la gran mayoría fueron hechos por don Francisco Colombo. Y fueron hechos por don Francisco Colombo porque puso parte del espíritu que es necesario tener para hacer un libro bueno. Usted lo ha hecho resaltar. Don Francisco Colombo y su hermano Emilio han sido los artesanos del libro. Ellos fueron quienes hacían los libros, quienes colocaban la letra en los libros, sobre todo Emilio. Y eso es lo que le ha quitado ese aspecto comercial que tiene el libro y que obliga a descuidar, a pesar del buen deseo que pueden tener los editores nuestros, no pueden llegarse a vigilar la composición hasta en el detalle de la letra, del espacio, de esa serie de imponderables que hacen el bueno, el excelente. Ingeniero, yo aprendí en su casa a respetar muy mucho y a no tocar si no es con guante blanco un libro de arte. ¿Nos muestra usted alguno de los libros que a mi pedido nos ha traído esta noche? Sí, yo no puedo evitar nada de que sea poder satisfacerlo. Como usted dice, ha tenido la gentileza de ir a mi casa a pedirme que lo acompañara esta noche, de modo que hasta le he traído algunos libros, no todo lo que hubiera deseado, porque no es posible transportarse. Vamos a verlos. ¿Cómo no, compañero? Que nos sigan las cámaras, por favor. Estos son algunos de los libros que yo le he citado. Este es el Facundo, ilustrado por Guido, que es uno de los ejemplares. Sí, ingeniero, que lo miran de ahí. Es uno de los ejemplares. Este es la Sociedad de Bibliófilos Argentinos. Está hecho en papel Japón y que tiene los originales de Guido. ¿Estos son los originales, ingeniero? Los originales, algunos de los originales, porque estos fueron impresos con sus originales y encuadernados con sus originales. Luego viene la parte artística de los grabados, donde se ve un magnífico papel, la impresión equilibrada. ¿Qué papel es este, ingeniero? Japón. Japón. Papel Japón. Es de los papeles más... De los mejores papeles. Hay, naturalmente, que depende del libro que se imprima. Un libro de mucha sensibilidad, el papel china, le viene quizá mejor. Pero para un tipo de papel sobrio y para un tema sobrio como es este es un gran libro y un gran papel. Ahora, le he citado este otro. Se trata del Motín de los Astilleros, ilustrado por Pacheco. Qué hermoso color.
Qué pena que la televisión los refleje. El Tiene azul de los cosas- uniformes, los dorados de los botones. Qué Tiene hermosura. mucha vida y además es un proceso histórico que en él se relata. ¿Por qué no está También encuadernado, es ingeniero? interesante. Y si en general hay bibliófilos que prefieren no tenerlos encuadernados. Tener las hojillas, los Tenerlos, cuadernillos. sí, tener en el conjunto del libro para poderlo apreciar aún en sus márgenes. Claro. Se abre más fácil, se sigue con más facilidad. Este libro fue impreso por Futura, con un maestro impresor que se llamaba Gino Folli, que es de los maestros impresores artistas que hemos tenido, quizá el único que estuviera a la par de don Francisco, a pesar de que este hombre traía toda su experiencia italiana en esta materia. Don Francisco la hizo con el esfuerzo propio. Este otro es el interludio. Este es un ejemplar que tiene una curiosidad. Me pidió que lo trajera porque está ilustrado de propia mano de Spilimbergo. Y luego, sobre el mismo libro, están sus grabados. Son todos Qué preciosos. tipografía enorme. A verla, ingeniero. Sí, pero está muy bien hecha porque está, vuelvo a decirle, hay algo que le da uniformidad. El espacio, el blanco. Qué hermoso. Esto es de los libros, de los últimos libros, este es impreso por don Francisco Colón. Este es de los libros que hoy tienen las características del libro de arte consagrado, indiscutido. Este libro además tiene, en otra tirada, tiene la sucesión de los grabados en suite. Ese no lo he traído para editar. Este es el libro que yo le he hablado de Basaldúa, que es un Fausto, también tirado por don Francisco Colombo, ordenado por los amigos del arte, Vamos a ponerlo así, ingeniero. donde a usted le Para que parezca participen mejor, nuestros si amigos. puedo ser útil a los demás. Estas son las primeras impresiones, Ah, estas son las ilustraciones de las que usted me todas hablaba las con tal ilustraciones entusiasmo. que están hechas en blanco. Y en el libro figuran las mismas ilustraciones. Estos son los originales de aquellas ilustraciones, ¿no? Ella tiene la misma en original. Es Ah, este es el libro impreso y estos son los originales. los originales, algunos originales, porque luego en el libro figuran los mismos, pero todos coloreados a mano Qué hermosura por de el color. artista. Y está hecho en papel especial que tiene el filigrana, Ese es el sello de agua, ¿no? sello de agua que dice Amigos del Arte. Está todo ilustrado y pintado, acuarelado a la pochoir, forma gruesa, por el artista. Aquel librillo pequeño, ingeniero. Ese, respondiendo a lo que usted me pidió, hay un aspecto de rareza que tienen algunos libros que son ajenos, diremos, al tema del libro de arte y que tienen un gran interés Para el para el bibliófilo. bibliófilo. Entonces usted me pidió que trajera alguno y yo le traigo Las bases de Alberdi, la primera edición impresa en Chile en mayo de 1852, que tiene la singularidad de estar firmado por el mismo Alberdi, dedicado al señor Jacinto R. Peña y la firma de Juan Bautista Alberdi, A mi querido amigo, don Jacinto R. Peña. su seguro servidor, como era usual, Ajá. don Juan Bautista Alberdi. Esa es Ingeniero, la primera edición de Las bases. son inversiones tremendas, ¿no? Lo de los libros de arte. Todo es relativo, para el placer que dan. Muy bien, muy buena respuesta.
Ingeniero, yo le agradezco mucho que nos haya introducido en un mundo encantador en el que vamos a seguir. Vamos a seguir yéndonos ahora, y si usted me permite, me voy a ir a otro set, a donde voy a encontrarme con uno de los impresores Colombo, el de la actual generación. Me parece muy bien. Osvaldo. Es el mejor elemento que usted puede incorporar a esta audición. Muchas Usted gracias. conoce bien la hechura del libro. Muchas gracias, ingeniero. Mucho gusto, Señor director, puede disponer de la cámara. Acompañado por el poeta Ricardo Molinari, que está ahora con nosotros, el señor Osvaldo Colombo. Señor Colombo, bueno, yo comenzaría por decirle lo que me ha sucedido. Siempre oí hablar mucho de su casa de impresiones. Y no sin sorpresa advertí que había 15 obreros, 10, 12 maquinitas, cuando yo creía que tenía 200 obreros y 50 máquinas muy grandes y corpulentas. Mire, señor Bonardo, no olvide usted de que si tuviéramos en esa otra situación de tener un establecimiento con 200 obreros, con 300 obreros y con 200 máquinas, como usted está exponiendo, no hubiéramos podido realizar, o no hubiera podido realizar mi padre, obras de esta naturaleza. Pues estas obras en sí tienen que ser son cosas muy personales, muy propias de que diríamos, impresor vigile directamente. No solo que vigile directamente, sino que en ciertos casos componga directamente e imprima directamente con sus propias manos. Es una labor de artesanía pura. Nuestro modesto taller gráfico, más que un taller gráfico, equivaldría a decir que sería un atelier, es decir, un modesto atelier como de tantos otros artistas. El artista, el plástico, tiene su pequeño atelier, donde con su caballete y con su buena luz, transforma en colores, paisajes, rostros, lo que fuere. En este caso, es exactamente lo mismo. La prueba está de que, como muy bien lo ha dicho el bibliófilo, el ingeniero Fiorentay, que acaba de tener esa conversación con usted hace instantes. La labor realizada por mi padre fue siempre una creación personal de él mismo. Señor Colombo, yo entiendo que ahora usted está invitado para ir a Nueva York llevando una colección de libros de arte. Exactamente, señor Bonardo. Y que eso obedece en realidad a que últimamente ha culminado con la creación de un gran libro de arte. Es decir, yo me hice cargo del establecimiento ya por el año 1947. Mi padre ya de cierta edad se retiró. Y he procurado no solo mantener cierta línea en cuanto a las impresiones, diríamos, en la que mi padre volcó todo su entusiasmo, todo su fervor, sino que he querido también, de acuerdo a la época moderna, avanzar un poco más y presentar los libros con cierto aire de modernismo en cuanto a su aspecto tipográfico, en cuanto a sus blancos, y buscando también al mismo tiempo ciertos ilustradores que con más audacia reflejaran la poesía de poetas. ¿Cómo se llama el último trabajo, el gran último trabajo? Porque entiendo que anteriormente habían hecho Cosmos Buenos Aires. El último trabajo se titula Árboles Muertos, es una conjunción del poeta Ricardo Molinari con el ilustrador, el artista Rodolfo Castaña. El mismo Castaña ilustró. Y el mismo Castaña ilustró, o procuró ilustrar las poesías del poeta aquí presente, don Ricardo Molinari. Bueno, ¿cuándo se va a Nueva York con esto? Tengo entendido de que será fines de este año, faltan muy pocos días, o a primeros días del año próximo. Pero se Ya llevan preparando- los libros. Sí, he hecho una selección de libros, pienso llevarlo lo que a mi juicio, a mi pobre juicio de impresor, considero que puede ser para Estados Unidos lo más importante.
Dígame algunos títulos. Voy a empezar por nombrar el primer libro impreso por mi padre, en el año 1922, Rosaura, Saimaca, Don Segundo Sombra, continuando con Martín Fierro, el Topobelov, Facundo de Sarmiento, las obras de Molinari, de Borges, Santos Vega de Obligado, el romancero del Río Seco, el romance del Río Seco de Leopoldo Lugones, ilustrado por Alberto Guiraldes, hasta llegar a las cosas que yo ya puse en mis manos propias, el Cosmo Buenos Aires que usted acaba de manifestar, y el último de Ricardo Molinari, Árboles Muertos. Pero yo vi el catálogo. Será un total de 300 títulos más o menos. ¿Lleva las 300 Las obras? 300 obras. Porque aparte de ser una demostración tipográfica, quiero a mi vez llevar también lo que los plásticos, los artistas nuestros han colaborado con la Imprenta Colón.